Muy buenas noches, mi nombre es Luis Vallardo Pineda, estudiante de la especialización en gerencia social. Estamos aquí con el ingeniero Alan Edmundo Jarauzola, una personalidad del departamento del Meta y de la Media Colombia. Ingeniero Alan, me gustaría que hiciera una presentación de su trasegar en el tema de lo público. Muy buenas noches, gusto en saludarlos, muy amable Vallardo. Bueno, yo he ejercido distintas responsabilidades a nivel local, he sido alcalde de Villavicencio, gobernador del Meta en varias oportunidades y tuve también la posibilidad muy importante de ser el director de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas en el gobierno del presidente Santos. Ingeniero Alan, hoy tenemos un tema muy importante, que es el tema de la defensa y la promoción de los derechos humanos, por lo cual deseo que tengamos una charla y hablemos de unos temas muy interesantes porque conozco de su capacidad y su conocimiento. Y quería preguntarle si realmente hay una política pública en derechos humanos que acobijen a los ciudadanos del país, que haya líneas, estrategias, objetivos concretos que realmente determinen la visión y la esperanza del ciudadano. En materia de derechos humanos, como en víctimas también, yo creo que hay que reconocer lo mucho que se ha logrado avanzar. Hace muy pocos años, este era un tema que no existía en ninguna agenda, ni siquiera la palabra víctima se usaba, y los protagonistas eran más los victimarios. En los últimos años se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en lo que tiene que ver con derechos humanos. La presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, las actividades que se hacen desde las regiones y algo muy valioso y muy importante, que son los colectivos que defienden los derechos humanos en Colombia, se han venido fortaleciendo con una tristeza y una nube negra que ensombrece ese panorama, y es precisamente el asesinato de muchos líderes que se ha producido, defensoras y defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, que es algo que hay que superar, que tiene que ser un reto que el Estado tiene que asumir como una prioridad. Pero contestando de manera concreta a su pregunta, estoy convencido de que se ha logrado avanzar, pero que desde luego falta mucho por hacer, porque es que era un tema muy rezagado y era un tema que no estaba tampoco en la agenda local, así como no estaba en la agenda nacional, en la agenda local tampoco. Nosotros en el año 98, tuve la oportunidad también de ser gobernador en ese momento, creamos en el departamento del Meta la Consejería para Derechos Humanos y Paz, que hoy se ha transformado en Secretaría de Víctimas de Derechos Humanos y Paz. Y en ese entonces se veía como una acción extraña, pero que realmente tiene que ver con este contexto, donde no solamente hay que desde las administraciones responder por actividades que tienen que ver con servicios públicos, con infraestructura vial, con educación, con salud, sino por sobre todo sobre la condición humana. Y por eso el tema de los derechos humanos hoy ha avanzado, pero reconozco que hay muchísimo más por trabajar. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los compromisos del departamento del Meta hacia los derechos humanos? Bueno, el departamento del Meta fue pionero en esa Consejería de Derechos Humanos, y en el departamento del Meta se ha promocionado y se ha actuado en esa dirección de impulsar a colectivos que defiendan derechos humanos, aunque desde luego la esencia de los mismos pues es que no sean apéndices del gobierno, sino que por el contrario tengan la capacidad no solamente logística, sino la capacidad real de actuar como defensores de derechos humanos. Y en un país que sufrió un conflicto tan extremo como el que vivimos, y un conflicto que se degradó tanto, que el principal afectado desde luego fueron los derechos humanos de los ciudadanos, pues esto generó que muchas de esas organizaciones fueran afectadas también por el conflicto, y generó que muchas de esas organizaciones tuvieran una prevención natural frente a las instituciones y frente al gobierno nacional y al gobierno local,
pero no hay ninguna duda que en el caso del departamento del Meta, este es un tema que está en la agenda y es un tema que algunas organizaciones de derechos humanos se han podido apalancar y han podido trabajar en ello, pero también hay otras que desde luego reclaman con justo derecho el tener un mayor apoyo, un mayor soporte por parte de las instituciones. Creo que en el departamento del Meta, habiendo avanzado en esa priorización de esta política, tiene también que avanzar en el impulso a esos colectivos que defienden los derechos humanos. Ingeniero Galán, ¿usted cree que las recomendaciones de los organismos internacionales se tienen en cuenta en el país? Esa es una pregunta bien compleja. Primero porque pues Naciones Unidas, que lidera este proceso desde la competencia de organismos de cooperación internacional, pues cada año presenta un informe y son informes críticos, son informes fuertes y hay sectores de la sociedad y del establecimiento, del Estado mismo, que lo toman en una consideración diferente y son vistos como una crítica que no tiene un propósito, sino se le da un sesgo ideológico. Eso es equivocado. Aquí no hay ningún sesgo ideológico. Los derechos humanos no pueden tener ideología. No hay para una víctima que sufre un atentado contra sus derechos, como por ejemplo a la libertad. Estuve secuestrado 7 años y 7 meses. Pensar que haya secuestrados de derecha o secuestrados de izquierda no tiene ningún sentido. Es un rehén que ha sido privado de la libertad y esa es la condición que debe primar. Entonces, estas recomendaciones que se surten desde esas instancias, muchas veces se les da o se les intenta dar un matiz político. Creo que eso hace daño, creo que no es conveniente y allí es donde precisamente la sociedad civil tiene que tener esa fortaleza de poder reivindicar esos derechos y de poder continuar trabajando en el afianzamiento de esas organizaciones sociales. Los derechos humanos entonces no son una tarea que tiene que hacer el gobierno, es una conducta de una sociedad que desde luego incluye a todos los organismos del Estado, incluye a la misma sociedad y en el caso nuestro a quienes desde un ejercicio en armas han violentado también los derechos humanos de tantos colombianos. Ingeniero Alan Jara, ¿usted cree que el presidente Duque, al objetar la ley estatutaria, está atentando contra el proceso de paz? Mi opinión personal, porque aquí no ejerzo yo ninguna representación, ningún liderazgo, simplemente como víctima. Yo como víctima fui a la JEP y como víctima expuse allí mi caso de secuestro y cómo me fueron violados no solamente los derechos humanos a mí, sino a mi familia también, porque se afecta todo el entorno familiar con una privación de la libertad tan larga como esta. En el caso particular mío, como digo, yo creo en la paz profundamente, es mi convicción, incluso desde antes del secuestro. Y después lo dije con toda claridad también. A mí no me arregla la vida el que quien me secuestró se pudriera en una cárcel. A mí me arregla la vida que no haya más secuestros, que ni yo, ni mi hijo, ni los hijos de él, ni nadie más tenga que pasar por la que nos ha tocado pasar a varios colombianos. A unos les ha tocado una circunstancia peor aún, a otros no tan delicada, no tan grave, pero todos hemos sufrido, todos hemos sido afectados y por eso la paz tiene que ser la prioridad y por eso desde mi perspectiva como víctima y como ciudadano creo en la necesidad del diálogo, creo en la necesidad de la paz y acompañé ese proceso y hay unos acuerdos y los acuerdos son para honrarlos y yo considero que esa tiene que ser la prioridad de este gobierno y de cualquier gobierno, honrar los acuerdos y desde luego propender para que nunca más pase lo que ha pasado y eso está pactado así en los acuerdos de paz y creo que hay que defenderlos. Ingeniero Alan Jara, la última pregunta. ¿Qué opina de los asesinatos de los líderes sociales en el país
¿qué solución cree que hay que darle a esta problemática que se está presentando en la actualidad? Bueno, este es un tema muy complejo, muy delicado. Es una vergüenza para el país que alguien sea asesinado por una idea, por un pensamiento, por defender un pensamiento. Máxime cuando es una defensa de los derechos de toda la humanidad misma. Estamos hablando de los derechos humanos de la Revolución Francesa, de la Carta de Independencia de Estados Unidos, de lo que Nariño hizo aquí en el país. O sea, esto no es un tema ideológico. Creo que ahí ha habido una circunstancia lamentable en nuestro país y es que se ha intentado ligar el tema de derechos humanos a un tema de ideología y no debe ser así. Pero desde luego nadie tiene por qué sufrir ni un señalamiento, ni una estigmatización, ni una persecución, y menos nadie puede ser asesinado por esa circunstancia de defender una convicción en favor de los derechos humanos. ¿Cómo solucionarlo? Pues yo no tengo esa respuesta que permitiera mágicamente arreglar todo, pero lo que sí tiene que haber, y ese tiene que ser la esencia de cualquier solución, es un compromiso de toda la sociedad. Esto no es una tarea suya, de él, de quien nos está viendo o mía, es una tarea de la sociedad en su conjunto y tiene que ser esa convicción. Muchas gracias, Bayardo. Buenas noches. Muy amable.